Hola y bienvenido de regreso amigos de Psycho Geek. El día de hoy, y dejando un poco atrás lo que fue nuestro especial de octubre, retomaremos otros temas y tópicos que también me gustaría tener en el canal. El día de hoy les traigo este ranking de los capitanes del GOTY 13. Para efectos de facilitarme la vida, voy a centrar este análisis en el arco de la Guerra de los Mil Años. Y quizás también, ¿por qué no les puedo traer alguno que otro bonus? Como siempre, antes de avanzar, recuerden dejarme todo su amor con sus likes, sus comentarios y suscripciones. Les estaría muy agradecido ya que esto nos motiva mucho. Y no siendo más, vamos que vamos. Antes de empezar el video, quisiera aclarar un poco algunos de los puntos que tuve en cuenta dentro de mi calificación. Intenté tener en cuenta un promedio. Este promedio lo saqué teniendo en cuenta distintos aspectos específicos de cada capitán. Dentro de estos aspectos tuve en cuenta su poder destructivo, su manejo de Kido, su velocidad, su resistencia o defensa, su capacidad estratégica y su experiencia. Y con el último puesto se queda el capitán de la actual novena división, el capitán Kensei Muguruma. Fue introducido durante la saga Vizar y fue el primer encargado de enfrentar o entrenar a Ichigo en el control de su poder Hollow. A pesar de su diseño badass, creo que todos coincidiremos en que el Capitán Kensei fue poco más que una decepción. Su Zapacto es Tachikasa, que en su estado de liberación se transforma en un cuchillo de combate que le permite generar una especie de hilos de energía con los que puede cortar la carne con mucha facilidad, además de concentrar un poder explosivo en su mano que puede arrojar a voluntad. El Bankai de ese capitán, Teken Tachikase, recubre a Kensei con una armadura en la parte superior de su cuerpo, así como con unos nudillos en sus manos. El poder de su Bankai le permite generar explosiones de energía en el lugar en el que sus puños impactan. Sin embargo, y a pesar del atractivo que puede resultar esta habilidad, realmente su poder no es muy elevado. Hemos visto soportar a varios de sus enemigos impactos consecutivos de sus puños, y aún así poderse levantar sin mucho problema. Además de esto, Kensei usualmente muestra dificultades en las batallas que ha encarado. Esto sin mencionar que no ha demostrado uso de Kido, aunque al ser un capitán se supone que debe tener una habilidad media en este campo. Por último, debemos mencionar su falta de estrategia y planificación durante las batallas que asume. Por lo regular, Kensei se confía de su poder y enfrenta a sus oponentes sin demostrar planes previos o adaptarse con facilidad a las variables cambiantes de un combate, siendo un combatiente bastante directo y obstinado. Y de allí que se quede con este último puesto entre los capitanes. Y justo un puesto por debajo dejé a Ryujuro Otoribashi. Ligeramente por encima del capitán anterior tenemos al actual capitán de la tercera división, Ryujuro. Y es otro de los Vizar del grupo de Shinji. En este caso no encuentro diferencias significativas entre ambos capitanes. Suponemos que se convirtieron en capitanes más o menos sobre la misma época, por lo que su experiencia debe ser algo similar. Sin embargo, lo que los diferencia principalmente es su estrategia y capacidad de adaptación. El capitán Ryujuro enfrenta las batallas de manera más calmada y pausada, tomando cierta distancia a sus oponentes y manteniéndolos a raya con el uso de su Shikai, el cual transforma su katana en un látigo. En este estado, Rose puede desatar una onda de energía con la punta de su látigo al generar una vibración en el cuerpo del mismo, y al parecer le otorga cierta capacidad de manipular hilos de energía, como si fuera un instrumento de cuerdas. En su estado de Bankai, Kinshara Butodan crea una especie de bailarines o músicos, con los que Rose genera una serie de ilusiones en su objetivo. Estas ilusiones son capaces de dañar al oponente mediante corrientes acuáticas o fuego volcánico, según se nos mostró. Si bien creo que Ryujuro supera a Kensei en cuanto a la flexibilidad que le permiten sus habilidades, tiene una debilidad muy fuerte, y es que sus ilusiones dependen de la capacidad auditiva de su oponente, por lo que contrarrestar a su Bankai es relativamente sencillo y posible. Y tenemos nuestro primer bonus, Kaname Tousen. Aquí les dejo el primer bonus, el capitán previo del noveno escuadrón, Kaname Tousen. En ese caso tenemos un capitán que terminó su proceso de holificación y según su antiguo amigo Komamura, gracias a ello terminó siendo derrotado, ya que sacrificó lo que le otorgaba su mayor ventaja a cambio de un poder que no fue lo suficiente para derrotarlo a él o a su anterior teniente. El Shikai de su Zanpakuto Susumushi le permite a Tousen proyectar una serie de cuchillas que llueven sobre su oponente, mientras que su Bankai le permite encerrar a su oponente en una zona donde pierde todos sus sentidos menos el tacto. Aún recuerdo cuando vi el Bankai de Tousen por primera vez, que fue uno de los primeros que vi en toda la serie. Al verlo pensé que era un Bankai realmente útil, y que de no ser porque su oponente fue Kenpachi, este podría haber fácilmente vencido a varios oponentes con su uso. En el databook oficial nos resaltan la inteligencia y el alto manejo que tenía Tousen con el Kido, y de allí que logró escalar algunos puestos dentro de este ranking. Su velocidad tampoco es nada especial, sin embargo su principal debilidad es el bajo poder ofensivo con el que cuenta, por lo que requerirá una batalla de desgaste con sus oponentes, por lo que la mayoría de monstruos que vienen más adelante en el top de poder conectar un golpe o algunos trancazos podrían mandar a Tousen a mimir, y por esto no logra escalar más en el ranking. 愛する友を殺した者を許すことか。どうやらわしは
相入れぬならばわしはソウルソサエティのために切りたくはない。わしの心はすでに帰航を許している。私がいつ許せなどと言ったグリシャル・グリーシュ。Continuamos con Soy Fong, comandante de las Fuerzas Especiales y capitana de la segunda división del Gotei 3. Tenemos a la asesina por excelencia de la Sociedad de Almas. Soy Fong es una niña consumada, que se caracteriza especialmente por su Shunpo, por lo que es una de las capitanas con más velocidad en todo el Gotei 3, siendo capaz de seguirle el paso a su antigua maestra Yoroichi. Este manejo destacado en el Shunpo está ligado especialmente con el Kido, por lo que podemos suponer que su manejo en este arte no es nada especial, a pesar de que no la use en combate. Por otra parte, tenemos uno de los Shikais más mortíferos de la obra, Suzumebashi, la cual transforma su katana en una especie de aguijón que recubre su dedo. Esta arma tiene la facultad de marcar a su oponente. En caso de recibir un segundo golpe del mismo punto, eso significaría la muerte del objetivo. Sin embargo, y a pesar de esta habilidad, su Zanpakuto requiere mucha precisión al tener que dar en un blanco relativamente pequeño 2 veces consecutivas. Por parte de su Bankai, Yokoho Raikoben, tenemos un misil supremamente destructivo. Según palabras de su usuaria, al dar en el blanco podría obliterarlo al instante. Sin embargo, es un ataque muy directo y a pesar de no ser lento, un usuario suficientemente veloz podría ver venir el ataque y esquivarlo con relativa facilidad. Soy Fong además tiende a mostrarse como una combatiente relativamente directa, confiándose de su velocidad para atacar, aunque es capaz de retirarse en ocasiones y repensar su plan para atacar con mayor efectividad. これで挽回を使えるようになるはずです。犯した挽回がお前の体の機能を阻害しているのだ。挽回弱砲雷光弁。Sajin Komamura, capitán de la séptima división. Este perro lobo oso es un combatiente que según el databook es uno de los que tiene el mayor poder ofensivo de toda la Sociedad de Almas. Es quizás uno de los capitanes más reflexivos y empáticos de toda la obra, siendo emocionalmente sensible y tremendamente leal con los suyos. Por parte del manejo de Kido, prácticamente no tuvimos muestra de esta arte por su parte, además de tener una velocidad media, así como una capacidad estratégica nada destacable tampoco. Komamura tiene que ser otro combatiente directo, el cual confía en gran medida en su poderío. Para acabar con sus oponentes con rapidez, su Shikai Tengen le permite materializar parte de un gigante, lo que multiplica su alcance y poder destructivo de sus ataques. Mientras que su Bankai invoca en la totalidad a este gigante, para pelear por él. Sin embargo, este Bankai tiene una habilidad importante, y es que todo el daño que recibe se ve reflejado en Komamura, por lo que no derrotar a su oponente con rapidez sería un problema para el usuario. Si esto se hubiera mantenido así, quizás este capitán se encontraría en último lugar. Sin embargo, al poder dominar la técnica especial de su clan, Komamura obtuvo la inmortalidad temporal, eliminando esta habilidad de manera momentánea, además de aumentar aún más su potencia de ataque, por lo que le permitió escalar aún más en este ranking. Aún así, considero que para lidiar con esta técnica, un capitán medianamente inteligente o veloz podría simplemente mantener la distancia y esperar a que el efecto de inmortalidad pasara, por lo que Komamura dependería de un ataque fulminante y quizás sorpresa para asegurarse la victoria.嘘でしょ。こんな。Yushiro Ukitake, capitán de la 13ª división y el mejor amigo del capitán general actual, Kyoraku Shunsu. Ukitake es un misterioso capitán que nos fue mostrado desde su aparición como un hombre de edad media con un pelo blanco y un cuerpo débil, el cual imitó en gran medida su ascenso dentro de este ranking. Se nos expresa que el capitán Ukitake tenía unas estadísticas similares a las de su amigo Kyoraku, a excepción de su resistencia y poder ofensivo, ya que como mencioné, su débil cuerpo le pasaba factura en estos ítems. Sin embargo, su manejo del Kido, velocidad, experiencia y capacidad estratégica eran bastante destacables.
Tsushikai Sokyo no Kotowari es una de las pocas Zanpakuto gemelas registradas en la Sociedad de Almas, y su poder consiste en absorber y redireccionar los ataques enemigos. Una habilidad, a mi parecer, bastante útil y perfecta para este capitán, quien procura evitar el combate directo a toda costa. No tuvimos la oportunidad de conocer su Bankai, pero no podemos evitar teorizar e imaginarnos hasta dónde podría haber llegado este capitán de tener un cuerpo más apto para el combate o habernos podido mostrar su Bankai. Aún así, con su nivel de experiencia, capacidad estratégica y las habilidades mostradas, considero que podría derrotar a los capitanes anteriormente mencionados. そっちの白い髪の方の隊長さん、あんた今どうやってセロを撃った？君がもう一度撃てばわかるかもしれない。なるほどね。それもそうだ。聞いてんの？スターク。うるせえな。ほら、やっぱり追ってきた。なるほどね。敵の攻撃を吸収し、しかもそれだけじゃねえ。相手に返す技の速度や圧力を相手がかわすタイミングを見失うように見た目の割にたった3回でそこまで見抜かれるとは思わなかった。いくつもクソもね、ただ反射するだけの能力。 Shinji Hirako, líder de los Vizars y actualmente el capitán de la quinta división. Hirako es un hábil combatiente, además de contar con una personalidad irónica y carismática. Un personaje que fue ganándose el cariño de los fans conforme sus apariciones, además de ganarse la confianza de Ichigo en su camino para derrotar a Aizen. Shinji es probablemente el Vizar más poderoso de todos los presentados, destacándose especialmente por su capacidad estratégica, además de sus estadísticas estables en prácticamente todas las áreas, además de mostrarnos algunos kills, aunque desconocemos su rango. Sakanade, su Zanpakuto, al ser liberada en su forma de Shikai, le permite a Shinji invertir todos los ejes de su oponente, transformando arriba en abajo, derecha en izquierda y así sucesivamente, por lo que combatir en este estado resulta casi imposible para su contrincante, otorgándole a Shinji el espacio suficiente para atacar sin mayores consecuencias. Por parte de su Bankai es sumamente destructivo y afecta a una amplia área, diseminando una niebla rosa que hace que la percepción de todos los afectados, sean oponentes o aliados, sean incapaces de diferenciar entre estos, por lo que se vuelve una batalla campal entre todos. Sin embargo, y a pesar de lo peligroso de este Bankai, debemos bajarle puntos, ya que no sirve mucho en batallas uno a uno, y que debe ser utilizado sin tener aliados cercanos. Bankai 坂島横島八方塞がり敵と味方の認識を逆さまにして同士打ちさせるんが俺の挽回坂島横島八方塞がりや Y entrando en el top 10 tenemos al capitán Toshiro Hitsugaya, capitán de la 10ª división y el más joven entre todos los capitanes. Según dicen, el capitán Hitsugaya es el usuario de la Zanpakuto de hielo más poderosa de todas, además de contar con una velocidad y capacidad estratégica bastante destacables a pesar de su corta edad. Por otra parte, el capitán Hitsugaya es uno de los personajes con mayor potencial en toda la obra, siendo catalogado como un genio. Esta capacidad de crecimiento es la que le ha permitido a este capitán desarrollar muchas de sus técnicas. Me atrevería a decir que incluso es uno de los que más número de técnicas ha mostrado en toda la obra, teniendo una mente creativa y analítica en combate. Aunque hemos de aceptar que su falta de experiencia, así como su espíritu joven y en ocasiones impulsivo, le ha cobrado factura en algunas de las ocasiones y peleas que ha librado. A partir de este punto, las diferencias son más difíciles de poner, ya que estos capitanes son tan peligrosos que podrían derrotarse uno al otro si las condiciones se dieran a su favor. En este caso, el Bankai verdadero del capitán, a mi parecer, es uno de los más destructivos de toda la obra, siendo capaz de congelar todo lo que se encuentra enfrente de él después de su liberación, además de tener una armadura natural que impide el contacto a sus oponentes, congelando todo lo que intente tocarlo y deteniendo toda función física y biológica, llegando al cero absoluto en cuestión de segundos. Sin embargo, Toshiro aún debe mejorar el manejo de este Bankai y su poder general, por lo que aún no podría escalar más en el ranking a mi parecer. Con un poco de más de experiencia y dominio de sus poderes, este personaje podría incluso llegar al poder. 大グレン氷林丸美しい挽回だこの挽回だけを君から奪い去り心から申し訳なく思うよ触れたところから吸収され眼薬は魂魄の内側まで浸透します挽回を一瞬だけフォロー化させることができれば氷林丸クソ
合法制にしてやれなくてすまなかったな。 Saraki Kenpachi. Este probablemente va a ser el puesto más polémico del top. Pero antes de que me funen, déjenme explicarles mis razones. Primero, he de reconocer que Kenpachi fácilmente tiene uno de los niveles de poder más altos y destructivos de toda la serie. Sus capacidades destructivas no se ponen en duda, y como si esto fuera poco, Kenpachi también tiene una resistencia nada despreciable, demostrando capacidad para recibir poderosos ataques y mantenerse sin aparentemente ningún daño. Por otra parte, su Shikai y Bankai le otorgaron un aumento de poder impresionante, un aumento tan grande que su propio cuerpo no está preparado para él. Sin embargo, Kenpachi tiene algunas debilidades que le han hecho perder muchos puntos en el promedio general. Por un lado, Kenpachi no tiene uso alguno del Kido. Si bien puede pensar que no lo necesita, hemos podido ver a lo largo de la obra lo útil que pueden resultar estas técnicas. No olvidemos que Yamamoto perdió un brazo por un Kido, o que Aizen fue finalmente derrotado por uno de estos. Por otro lado, tenemos a un Kenpachi que es capaz de adaptarse al combate conforme este va sucediendo. De allí que encontró la forma de librar con Tousen a pesar de la desventaja de no tener sentidos. Aún así, también reconozcamos que aborda las batallas de manera frontal y confiando al 100% en su poder bruto, por lo que descuida su defensa y deja muchos espacios abiertos. Y a pesar de su alta resistencia, debemos considerar que un ataque lo suficientemente potente podría llegarlo a derrotar antes de que pudiera acertar un contraataque, y de allí que pierda varios puntos en el promedio total. Como si esto fuera poco, mencionamos también que aún no tiene dominio total de su Shikai y Bankai, y seguramente si lograra un mejor dominio sobre estos, avanzaría mucho más en él.なんだ宇治神がお前より強くなればいいんだ。生まれて初めて誰かに勝ちたいと思ってるんだ。おめえはおめえの中で俺を化け物にしちまったバカ野郎が。 Y llegamos al segundo bonus, Ichimaru Gin. Por parte del antiguo capitán de la tercera división, Gin es un genio de su generación. Esto le permitió ser capaz de infiltrarse de manera exitosa en el ejército de Aizen, ganarse su confianza y estuvo cerca de lograr derrotarlo. Únicamente fracasó debido a una variable que desconocía, y esta era el efecto que tendría el Hyogoku en el cuerpo de Aizen. Sin embargo, no es únicamente su capacidad estratégica lo que lo ayudó a escalar tanto en el ranking. No olvidemos que su Bankai, Kashimini no Yari, fácilmente lo colocan como el capitán con el ataque más veloz de toda la sociedad de almas, por lo que esquivarlo es casi imposible, teniendo además la capacidad de incrustar parte de su Zanpakuto en el cuerpo de su víctima, y el cual operaría como un veneno mortal en su huésped. Esto hace que su ataque sea virtualmente imparable para la mayoría de capitanes. Su punto débil quizás sea su resistencia, aspecto en el que no pudo demostrar mucho, y allí que no puntuara más alto dentro de este ranking. 強化水月の能力から逃れ完全催眠の発動前からその一言を聞き出すのな細胞を溶かし崩す猛毒が分かってもろたみたいですね。アイゼン隊長の心臓の中に喋るんやったら死ぬもんは死ぬんやけど貴様胸に穴が開いて死ぬんや。 Mayuri Kurotsuchi se queda con el puesto número 7. Es el actual capitán de la 12ª división del Gotei 13 y el segundo presidente del Departamento de Investigación y Desarrollo. Este capitán destaca especialmente por su capacidad estratégica en muchos sentidos. Por una parte es capaz de crear gadgets que le facilitan la batalla, y por otra sus capacidades de investigación le han permitido analizar previamente a sus oponentes, y de este modo prepararse para una posterior batalla con estos. Como si esto fuera poco, su capacidad intelectual le permitió modificar su propia Zanpakuto, mejorándola enormemente. Por otro lado, Mayuri también tiene una capacidad de regeneración enorme, lo que le aumenta sus estadísticas defensivas en gran medida, y le da oportunidad de volver al combate después de aparentemente haber sido derrotado, cosa que normalmente no se tiene muy en cuenta a la hora de calcular el nivel de este personaje. Por último mencionemos su Zanpakuto, Asogi Jizo. En su forma de Shikai le permite envenenar a su oponente con un corte, lo que le permite cercenar nervios y músculos con facilidad y de este modo afectar la motricidad de su oponente, incluso hasta llegar a la parálisis total.
En un inicio su forma de Bankai era probablemente uno de los más débiles de todos, siendo un bebé gigante que emitía un humo venenoso a algunos metros a la redonda. Sin embargo, en la Guerra de los 100 años tuvo una evolución evidente. Su Bankai ahora tiene la capacidad de evolucionar y adaptarse a su enemigo, desarrollando nuevas habilidades que le permitan combatir con la amenaza presente, por lo que su capacidad de evolución podría ser fácilmente infinita, y de allí que puntúe tan alto.挽回こいつが吐き出す猛毒は貴様ら全てを抹殺する最後の切り札というものはよくよく考えて出さないとね数日はこの姿から戻ることはできないがその間に Byakuya Kuchiki. Además de ser el capitán de la sexta división del GOTY 13, Byakuya es el 28º jefe del clan Kuchiki, una de las 4 grandes casas nobles de la sociedad de Alma. ¿Pero qué le ganó el puesto en este ranking? El capitán Kuchiki es retrasado en un inicio como un hombre frío y elitista. Sin embargo, conforme avanza la serie conocemos otras facetas de él. Además vemos su evolución como personaje pasando a ser de un hermano orgulloso, un amigo algo frío pero leal, además de un capitán capaz de defender a todos sus subordinados. Respecto a su poder, considero que Byakuya es quizás el capitán más polifacético de todo el GOTY 13. Su velocidad es quizás una de las más destacables, únicamente estando por debajo de Soy Foco. Por otro lado, es un versado en el manejo del Ki, cosa que ha demostrado con su conocimiento en varios encantamientos. Además de esto, tiene una mente fría y analítica, lo que le permite conservar la calma aún en situaciones críticas y ser capaz de analizar el mejor curso de acción durante un combate. Como si esto fuera poco, cuenta con una de las Unpack 2 Uriel Bankai más versátiles de todos. Puede no tener el poder destructivo tan alto como otros personajes, pero es tan maleable que le permite atacar y defender al mismo tiempo, además de poseer la facilidad de acoplarse a distintas situaciones, según lo amerite la batalla, siendo reconocido por sus pares por su velocidad e inteligencia. Bankai 千本桜影吉グリが逃げるEn el puesto 5 dejé a Retsu Unohana. Anteriormente conocida como Yachiru Unohana, fue la anterior capitana de la 4ª división del GOTY 13. Era uno de los capitanes más viejos y experimentados, y era la mejor sanadora de la Sociedad de Almas, así como la primera persona en llevar el nombre de Kenpachi. La capitana Unohana fue ampliamente conocida en la mayoría de la obra por su conocimiento en Kido médico, que es el más alto de toda la Sociedad de Almas, por lo que puntúa muy alto en este aspecto. Asimismo, al haber tenido el primer título de Kenpachi, su poder no es nada despreciable. Recordemos que derrotó en múltiples ocasiones al capitán Saraki antes de que éste despertara su Zanpakuto, sanándolo una y otra vez hasta que logró romper sus límites y propinarle un golpe mortal a la antigua Kenpachi. Además de esto, tenemos una de las capitanas más experimentadas de toda la Sociedad de Almas, únicamente estando por detrás del capitán Yamamoto, siendo una de las primeras capitanas reclutadas por el comandante general. Y como si esto fuera poco, Minazuki, su Zanpakuto en forma de Bankai, es quizás uno de los más peligrosos vistos hasta la fecha. Minazuki se disuelve en una sustancia roja parecida a la sangre, cubriendo una amplia área. Esta sustancia disuelve todo lo que toca en unos pocos segundos, por lo que mantenerse en batalla con ella en este espacio es mortal, a menos que cuentes con la habilidad curativa cercana a la misma Unohana. 私はあなたを癒しましょう。私を超えて遥かな高みへ。ぬるい。私が何のために街道を治めたか。挽回。水無月。うわ座興はこれにておしまい。
溶けていく。溶ける。Shunsui Kyoraku, el actual comandante general y anterior capitán de la octava división. Kyoraku junto con Unohana y Ukitake son los capitanes con más recorrido de todas las divisiones. En esta ocasión tenemos a un capitán cuyo desinterés y actitud despreocupada le hizo pasar desapercibido por muchos otros capitanes. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. El capitán Kyoraku es otro de los grandes intelectos de la sociedad de almas, un genio en combate, con la capacidad de adaptarse con rapidez a sus oponentes y buscar formas eficaces de enfrentarlos, manteniendo además la calma ante cualquier situación. Este intelecto es puesto a prueba con su propia Zanpakuto, la cual resulta peligrosa tanto para su oponente como para el mismo Kyoraku, y allí que debe utilizarla con cuidado y sobre todo con inteligencia. Por otro lado, el Databug lo destaca como un versado en el arte del Kido, además de destacar su velocidad, defensa e inteligencia. Por parte de su Zanpakuto, Katen Kyokotsu, tenemos otra de las espadas gemelas que le otorgan a su portador una amplia gama de habilidades basadas en juegos infantiles, cada uno más complicado de entender que el anterior, otorgándole una variedad de ataque y defensa, haciéndola una de las armas más versátiles de toda la sociedad de armas. Por parte de su Bankai tenemos una evolución de estos juegos antes mencionados, esta vez representados como Atos, que a medida que se avanza en esto se va haciendo más y más peligroso, llegando hasta la muerte inevitable del oponente en el cuarto acto. の能力は強制的にそのルールに従わせる。高尾には高いところへ行った方が勝ち。負けたら死ぬ。わがままなもんさね。この傷でまともに戦ってうまくいくか。高尾には高いところへ行った方が勝ちだってね。そうだったそうだった。大丈夫スターク。それって話し相手はさっきの女の子だったらなんだい。それがその狼くんたちってわけか。さあな。それとも釣れないな。あの影鬼ってのがありやがる。かといって上空でやり合えばあっちの誘いに乗るんだ。さあ今度はどう遊ぼうか。いい趣味してねえな高鬼。悪いな。待ってたよ。行くよスターク。バーカ、まだいるよ。高鬼。何？スターク。武将が。Y ya entrando en el podio tenemos en el puesto número 3 otro bonus a Kisuke Urahara. Es el anterior capitán de la 12ª división, así como el fundador y primer presidente del Departamento de Investigación y Desarrollo. Por lo general, Urahara muestra un estado de ánimo tranquilo, incluso jovial, pero todo esto esconde posiblemente el intelecto más grande de toda la obra de Bleach. Urahara es responsable de la creación de varios de los artilugios que hoy definen a la sociedad de almas y su interacción con el mundo humano. Urahara destaca por su intelecto, el cual le permite crear una serie de artilugios útiles en batalla, además de ser un estratega inigualable. Esto lo hace un oponente difícil de leer, por lo que es un peligro en sí mismo. Pero eso no es todo, Urahara también tiene a Benihime, su Zanpakuto, la cual es tremendamente versátil en su forma de Shikai, la cual le permite emitir distintas formas de energía y ser usada en ámbitos ofensivos y defensivos. Por parte de su Bankai, Benihime Aratame le permite reestructurar todo lo que toque, tanto material orgánico como inorgánico. Esto le permite sanar heridas, potenciar a los seres vivos e incluso modificar el escenario de batalla, abriendo agujeros de gusano, colocando obstáculos, trampas. Las posibilidades son infinitas y de allí la peligrosidad de este capitán. Bankai, Kannon Biraki, Benihime Aratame. En el puesto número 2 y con la medalla de plata dejamos a otro bonus que es Aizen Sosuke. Es el capitán anterior de la 5ª división del Gotei 13. Más tarde abandonó la Sociedad de Almas con sus seguidores Ichimaru y Tousen para convertirse en el amo y señor del Hueco Mundo. A pesar de su papel de villano, Aizen es sorprendentemente amable y cortés con todos sus interlocutores, aliados o enemigos. Su forma de hablar es lenta y pausada, y su rostro suele mostrar siempre una calma apacible, como si todo lo que ocurriese a su alrededor lo tuviera previamente planeado. De hecho, muy pocas veces ha demostrado signos de alarma o sorpresa, pareciendo sacar partido de cualquier cosa. Así como el puesto anterior, Aizen es tremendamente inteligente, lo que le permitió urdir un plan de varios años para poder acceder al Hyogoku, y allí poder completar la evolución de los Hollow y la propia. Su Zanpakuto es posiblemente una de las más peligrosas de la serie, Kyoka Suigetsu,
la cual le permite poner bajo hipnosis total a todos aquellos que lo vean, lo que lo convierte en un oponente sumamente peligroso y difícil de enfrentar. Como si esto fuera poco, es un verdadero versado en el manejo del Kido y la manipulación de la energía del Hyogoku, y allí que tenga acceso a una energía casi ilimitada, cosa que según nos comentan perdió posterior a su captura, aunque logró conservar una aparente inmortalidad. Aún no se nos ha revelado el Bankai de ese capitán, cosa que de ser revelado posiblemente lo colocaría como el más poderoso de toda la sociedad de almas. Shut up! I know that! A considerable amount of effort to gather all of you Espadas. I never expected your strengths to be inferior to my own. Your attack is futile. You can't win this fight. I am through wasting my time. Captain. Captain! Captain! Aizen! I won't forgive you. En el puesto número 1, como no podía ser de otra forma, tenemos a Shigekuni Yamamoto Genryusai. Fue el capitán de la primera división del Gothic 13, así como su comandante general. Fue con diferencia el capitán que más tiempo llevaba en el cargo, además de tratarse del líder indiscutible del Gothic 13. Yamamoto fue un Shinigami increíblemente estricto e inflexible, que seguía las normas y las leyes de la sociedad de almas al pie de la letra. En un principio, Yamamoto era catalogado como un demonio. No le importaba hacer lo que fuera para poder derrotar a sus enemigos. Incluso llegaba al extremo de usar a los seres humanos o sus hombres, a los que únicamente veía como peones prescindibles. Sin embargo, luego de los eventos acaecidos en la Guerra de los 1000 años, sufrió un cambio radical de personalidad, convirtiéndose en una persona más serena, orgullosa y honorable, a tal grado que asumió la responsabilidad no solo de proteger la sociedad de almas, sino al mundo humano. Respecto a su poder no hay mucho que decir. Por siglos fue considerado como el Shinigami más poderoso, incluso potencias como Aizen o Yhwach le temieron, de allí que urdieran planes para sellar sus poderes, debilitarlo o no enfrentarlo a plenitud. Aún teniendo en cuenta que el poder fue disminuyendo conforme su edad iba avanzando. Se dice que en su Zanpakuto, Ryujin Yaka era la más poderosa y destructiva de todas. Su Shikai era capaz de incinerar el mismo aire a su alrededor, causando una especie de vacío circundante, mientras que su Bankai con sus 4 movimientos. El la concentración de todo el calor en la hoja, aniquilando a nivel molecular todo lo que ésta toque. Oeste, Yamamoto cubre su cuerpo con una armadura hecha de fuego. Se dice que su calor es equivalente a las llamas del sol, por lo que evaporaría todo lo que entra en contacto con él. Sur, invoca a un ejército de todos aquellos que han ardido con su hoja. Y finalmente Norte, que emite un potente corte a distancia capaz de cortar todo a su paso. Enfrentarte a esto para la mayoría de los anteriormente nombrados significaría una muerte segura. Su poder era tan alto que podía destruir toda la sociedad de almas y mantenía su Bankai activo durante mucho tiempo. Por otra parte, su manejo de ki ofensivo era de los más altos de toda la sociedad de almas, además de tener una fuerza que le permitía combatir grandes amenazas con sus puños limpios. Todo eso sin tener en cuenta su vasta experiencia, que es la más alta de toda la sociedad de almas. ¿Qué わしはこれまでに切った者たちの肺に我が刃の熱を与えて叩き起こす。こんなものでこの私を止められると思うな。知った風な口を聞くな。こんなものでこの私を止められるなどと思うな。 じゃがそれらはすべてお主が殺した死神たちの残火の太刀来た。 Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Ustedes qué opinan de este ranking? ¿Cuál sería el suyo? ¿Qué otro video de este estilo les gustaría tener en el canal? La respuesta a estas preguntas, ya saben, las pueden dejar como siempre en la cajita de comentarios. Y no olvides seguirme en el resto de mis redes sociales que también encuentras en la descripción del video. Por último, les mando muchos besitos en esos cachetes inferiores. No lo olviden, yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.
vemos.